La paz de Cristo. Es un placer estar con ustedes y quiero en estos momentos tomar la oportunidad de dejarles todo una secuencia de versículos bíblicos que les van a permitir responder a unas cuantas interrogantes que estamos viendo. Ahora mismo estamos viendo una tendencia de una prédica de ex brujos, ex santeros, ex babalaos. Bueno, en nuestro ministerio se han convertido varios brujos de vudú, de babalao, de santería. Y nosotros hemos notado de que muchas ideas que están en los libros sagrados de la santería, de la brujería, han pasado a ser parte de la prédica de muchas personas, incluyendo a esos brujos que ligeramente y que se han convertido, los ponen automáticamente a predicar y hablar sin un tiempo de maduración y de conocimiento en la palabra, y donde ellos no pueden distinguir lo que es la verdad según la Sagrada Escritura y lo que es la verdad según lo que ellos vieron, experimentaron en su ejercicio de magia y de brujería. Y hay una confusión en cuanto al poder de Dios. Y yo quiero que ustedes tengan todos estos versículos que yo les quiero dar ahora a ustedes. Y le puse por tema a esta sección el poder de Dios en contraste con el poder del diablo. Y el dilema que queremos tratar es cómo es que Dios tiene todo poder y vemos poder en el diablo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Cuando Cristo dice en Mateo capítulo 19, versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces el Dios de la Biblia es un Dios que todo lo puede, es un Dios omnipotente. Y la Biblia, vamos a enfocarnos por parte para poder responder a esa interrogante. ¿Cómo es posible que Dios tiene todo el poder y vemos que el diablo también está ejercitando cierto poder? Bueno, o Dios tiene todo el poder o no tiene todo el poder. Porque si Dios tiene todo el poder y el diablo tiene poder, pues entonces por definición Dios no lo tiene todo. Hay una contradicción y eso vamos a tratar de hacerlo. El primer punto que queremos establecer es que Dios tiene todo el poder y eso es una verdad. Dios es omnipotente. Jesús dijo que para Dios no hay nada imposible. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjate, Dios es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, si hay principados y potestades en las regiones celestes de Dios o del diablo, dice la Biblia que Dios es cabeza de todos. ¿Te diste cuenta? Dios es omnipotente y es cabeza de todo principado. Colosenses 2:10. Ahora, tenemos que aclarar de que no solamente Dios tiene todo poder y Él es la cabeza de todo principado, porque hay un concepto de Dios, un concepto de Dios equivocado, como que Dios es un poder, como que Dios es un poder que creó todo, un poder. Y no, Dios no es un poder, Dios es una persona que es toda poderosa. Es distinto tú pensar que Dios es un poder, como lo es la energía eléctrica, como es el sol, es un poder, a pensar que Dios es una persona que tiene todo poder. Cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nosotros somos personas porque somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos como persona una conciencia propia. Por ejemplo, el perro no sabe que es un perro, ni el gato sabe que es un gato.
Pero el hombre sabe que él es un hombre, tiene una conciencia de sí y tiene un intelecto, una inteligencia, tiene una voluntad y tiene emociones. Y vemos que Dios tiene también un intelecto, hay una inteligencia en Dios, hay una voluntad en Dios y vemos que Dios tiene emociones también. La palabra persona o ese concepto en la Biblia viene de una palabra que significa máscara. Significa máscara. En el griego, la palabra que se utiliza para persona es prosopon, que significa máscara. En latín, personare viene de persona, de personare, que significa máscara. Y era una máscara que usaban los actores de teatro para poder representar a un personaje en la trama. Y de ahí pasó el concepto de persona. Entonces, cuando Moisés le dijo a Dios, yo quiero que tú vayas con nosotros, Dios le dijo, mi presencia irá contigo. ¿Ve? Mi cara, mi rostro va a ir contigo. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 19, Dios le dice, mi presencia, mi rostro irá contigo. La palabra hebrea ahí es panim, mi cara, mi rostro, mi presencia. Y vemos en Lucas 20, 21, donde se utiliza la palabra prosopon, griega, para cara, para persona. ¿Vieron? Entonces Dios es una persona, Dios tiene intelecto, piensa, tiene voluntad y tiene emociones. Eso lo podemos ver en la vida. No es una fuerza. Dios no es una fuerza, Dios es una persona. Como tú eres una persona y como yo soy una persona. Que no tiene cuerpo porque Dios es espíritu. Sí, pero Él sigue siendo una persona. Dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Pero sabemos que en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 del capítulo 1 de Juan sigue diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cristo es Dios que toma cuerpo humano. Bueno, y estamos viendo entonces de que Dios no es quitando un mito para que si usted viene de la brujería, de la santería, de la hechicería, de los gnósticos, del ateísmo, del materialismo, no piense que Dios es una fuerza universal que llena el universo, una fuerza ciega. No, no es una fuerza ciega como la inercia, como leyes de la naturaleza. No, es una persona con una mente, con un pensamiento. En Salmos capítulo 139, versículo 17, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Ves que Dios tiene pensamiento? ¿Ves? Dios tiene pensamiento. Dios tiene voluntad, porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Ves que Dios tiene voluntad? Dios tiene pensamiento y Dios tiene voluntad. Pero también vemos que Dios tiene emociones. Dios tiene emociones porque dice en Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Ves? Donde Dios se enoja, eso es una emoción. Dios se enoja. Y en el Salmo capítulo 2 de Salmos, vemos que Dios se ríe. En ese capítulo, lo puede buscar. ¿Por qué piensan los pueblos cosas vanas? Y Él se ríe, me reiré de ello. Entonces, Dios es una persona que tiene mente, que piensa, que tiene voluntad propia, que tiene emociones, que se ríe, que se enoja. ¿Te das cuenta? ¿Ves? En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristáis al Espíritu, no hagas que el Espíritu se sienta triste, mal. ¿Ves? Tiene emociones, tiene sensibilidad. Dios no es una fuerza.
entiendan esto, los que vienen de esas religiones. Dios no es una fuerza ciega, Dios es una persona. A Dios tú no puedes untártelo. A Dios tú no puedes vestirlo. A Dios tú no puedes comértelo. A Dios tú no puedes a Dios partirlo en pedacitos. Tú no puedes coger un poquito de Dios o menos de Dios. Dios es una persona. Dios o está o no está. Entonces, esa idea de que Dios es como una sustancia, Dios es como un soplo. La Biblia utiliza la palabra viento, soplo, para expresarse sobre el Espíritu Santo, el ruach, o el soplo, el viento. Pero son formas de hablar. Dios no es viento, Dios no es aire. No, Dios es una persona que tiene su propia mente, voluntad, emoción. Es un ser supremo. Y su mente es infinita y todo lo sabe. ¿Ves? Y su voluntad inquebrantable. Y no es hombre para arrepentirse ni quedar mal. ¿Te das cuenta? Así que vayan apuntando esas citas. Y en Isaías 58, 55, 8, apúntelo para que lo vayan leyendo. Isaías 63, 10. Salmo 78, 40. Ahí ven las emociones de Dios. Entonces estamos claros de que Dios tiene todo poder, pero Dios no es un poder. Dios es una persona. Y lo otro que quisiera establecer es, miren, si Dios todo lo puede, y Dios está en todo lugar y todo lo llena y es todopoderoso, Dios no tiene rival. Escriba eso ahí. Dios no tiene rival. Contra Dios no hay pleito. ¿Quién puede pelear contra Dios? ¿Tú te imaginas que la grandeza de Dios es tal que no se puede ni comparar con un ángel o con un hombre o con una sociedad? No hay rival para Dios. Es como que tú me digas a mí que un niño recién nacido se va a enfrentar con un hombre joven de 30 años a pelear. No hay rivalidad. El poder de Dios es absoluto, total. La sabiduría de Dios es absoluta, total. No hay play. Dios no está en un dame, te doy, en un te extrayo, te doy patada, tú me tiras. Dios no está peleando con el diablo. No existe en la Biblia un solo escenario donde Dios y el diablo estén peleando. ¿Tú sabías? Eso es la película. Eso es película, eso es ficción, eso no existe en la Biblia. Dios no está peleando con el Dios y el diablo no tienen un pleito. Si, la Biblia dice que Él es cabeza, Él es el jefe, Él es el que manda, Él es el creador. No hay pleito. No hay pleito. En el Salmo capítulo 2, vemos de que el hombre, sí, ¿por qué se amotinan la gente y piensan cosas vanas contra el ungido del Señor? Y el Señor lo que hace es que se ríe. Pero ahí el que está haciendo la guerra no es el diablo, es el hombre. Dios no tiene rival. Mire, el diablo no va a tirarle patadas, ni trompadas, ni misiles a Dios. Inclusive vemos que en el libro de Job, el enemigo viene y tiene que pedir permiso. Los espíritus todos sirven al Señor, los buenos y los malos. Cuando un espíritu malo cree que está haciendo una maldad en contra de Dios, realmente está haciéndole un trabajo a Dios. Cuando los demonios y los hombres pensaban que estaban golpeando a Dios, cuando golpeaban a Cristo y lo llevaron a la crucifixión, bueno, para la mente idiótica y de idiotez del enemigo y de los hombres, pensaban ellos que estaban golpeando a Dios y no saben que estaban haciendo un trabajo para Dios. Porque con la sangre que brotaba con los golpes, iba salvando a la humanidad. Es tremendo eso es tremendo. El único que vemos haciendo la guerra contra Dios en la Biblia es al hombre. En la Biblia no vemos en ningún lugar al diablo haciendo guerra contra Dios. En la Biblia vemos al diablo discutiendo con los ángeles de Dios. Vemos al diablo peleando contra el hombre.
y vemos al hombre peleando contra Dios. Esas son las guerras que hay en la Biblia. No son, usted nunca va a encontrar a Dios peleando, porque es que eso es absurdo. Es un absurdo decir que Dios es todopoderoso y que Él, todo lo que existe y lo que respira es porque Él le da el poder de existencia. Y al mismo tiempo Él le está dando el poder de existir y el permiso de existir a todos los seres, y decir que un ser viene a atacar a Dios es como contraproducente. Vamos a leer un poquito más. Fíjate que cuando el hombre cae y cede al diablo el poder que Dios le había dado al hombre, entonces ese poder que Dios le dio al hombre, el hombre lo cede a Satanás, y ahí es que vemos toda esta jugadita del llamado poder del diablo. Pero la Biblia dice, y apunta a este versículo, que todos los seres creados son esclavos y sirven a Dios. Todos, los buenos y los malos, los demonios. Los demonios que tú estás pensando, que el demonio me quiere hacer esto, que el demonio dijo aquello. Pero mira, no te preocupes por lo que el diablo diga o quiera hacer. Si la Biblia dice que todos los seres creados son siervos de Dios. Mira lo que dice. El Salmo 119, versículo 91, dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Oye, por Dios es que todas las cosas existen. Dice el Salmo 119, versículo 91. Y que todas las cosas sirven a Dios. ¿Tú puedes creer eso? Que todas las cosas, y todas las cosas es todo, no casi todo. Los mismos demonios, el mismo diablo, Lucifer, la serpiente antigua, cuando cree que está haciendo algo malo, está haciéndole un servicio a Dios. Mira, te lo voy a leer otra vez. Salmo 119, versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Oye, todas las cosas que Dios creó sirven a Dios, sirven a un propósito. Aún los ateos, los que le están haciendo la guerra a la iglesia, que creen ellos que le están haciendo algo malo, están haciendo un trabajo para Dios. Qué estúpidos, qué tontos. Bueno, dice también que, fíjate que cuando tú lees la Biblia, que si no es sin Dios, ni siquiera el diablo ni los demonios pudieran existir. Porque mira lo que dice la palabra. En Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oye, todo ser, sea hombre, animal, ángel, demonio, todos subsisten en Él y por Él. Es decir, no hay rival para un tal Dios tan poderoso, cuando Él es el que te da el ser. ¿Y por qué Dios no le quita y mata al diablo y le quita el ser de una vez? ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene un plan de llevar a una demostración a aquellos ángeles que no se fueron con Él cuando Él se reveló, de que no le van a servir por miedo, porque al que no le sirve Dios lo mata, sino que le ha demostrado de que Lucifer, al pecar y caer, pecó porque él quiso y no porque fue un manufacturado ni predestinado a que cayera. Y por eso él dejó toda esta historia, porque él está demostrando con la raza humana y con la venida de Cristo. Él condenó en la cruz al diablo, porque Cristo no pecó estando como hombre bajo tentación, mientras que Lucifer, estando en el cielo sin tentación, sin debilidad, pecó. Y ahí con Cristo condenó a los demonios y a los ángeles que cayeron sin tentación. ¿Ves? El Señor por eso fue que no le quitó. Y entonces sigue el proceso histórico. Pero mira, el Señor te está diciendo la verdad. Todos los seres existen porque Él le da la capacidad de existir. ¿Ves? Vamos a seguir leyendo. ¿Y dónde está eso? Para los que están apuntando, Colosenses capítulo 1, versículo 17. Mira, toda identidad espiritual
maldición, fuerza, autoridad o demonio está sometida a Cristo. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde lo dice? En Efesios capítulo 1, versículo 21 dice que Jesús está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre. Oye, ¿qué nombre hay en la santería, en la brujería, en mal de ojo? ¿Qué poder, qué autoridad, qué principado, qué demonio, qué legión de demonios no está bajo el control de Cristo? Si mira lo que dice, oye, que Él le ha dado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Tú estás viendo lo que dice la Biblia? ¿A quién tú le vas a creer? ¿A la mentira que el diablo está presentando en la televisión? ¿A la mentira que está presentando en estos falsos testimonios de brujos que se han convertido y ahora tienen el púlpito y están predicando a un diablo poderoso? ¿Tú sabes por qué el diablo quiere enseñarte y decirte que él tiene poder? Porque hay un principio espiritual que él sabe. Como él no tiene poder, él sabe que Jesús dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Y cuando tú, en aquello que tú crees, que tú le das autoridad, se manifiesta en tu vida. Y si tú crees que el diablo tiene poder, si tú crees que el diablo puede ponerte agujas, si tú crees que el diablo puede aruñarte cuando estás durmiendo, si tú crees que el diablo puede materializarse en una mujer y entrar en tu cuarto, si tú crees que el diablo puede coger una persona y hacerla que traspase las paredes y llevarlo de un lugar a otro, viajes astrales y demás, si tú lo crees, pues entonces tú vas a caer bajo esa mentira. Esa va a ser conforme a tu creencia, tu fe, va a ser tu experiencia. ¿Veis? Por eso, como el diablo sabe eso, pues entonces él ahora hay muchos ex brujos, ex santeros, ex vudú, ex esto, lo otro, hablando y predicando y dando testimonios sensacionalistas para mezclar verdad con mentira e ir estableciendo mentiras que la Biblia no están en la palabra. Y la gente se están tragando todo eso. Pero yo no quiero que tú te tragues todo eso. Escucha, todos están bajo la autoridad de Cristo. ¿Tú viste qué tremendo está eso? Oye, el poder de Dios en contraste con el poder del diablo es que Dios tiene todo poder y el diablo tiene cero poder. El diablo no tiene ningún poder si Dios es el que tiene control de él. Si él existe porque Dios lo controla. Si Cristo es cabeza de todo principado, potestad, Cristo es el que controla, el que tiene el dominio, autoridad. Cristo no tiene que pelear con el diablo. Cristo no tiene que estar... Él es la luz. ¿Tú has visto alguna vez la luz peleando con las tinieblas? No, no hay pleito. Simplemente prende la luz y desaparece la tiniebla. Yo nunca he visto las tinieblas pelear contra la luz. No existe tal pleito. Pero si tú lo crees y tú crees que el diablo tiene poder, si tú crees que el diablo te puede enfermar, si tú crees que el diablo te puede matar, entonces tú le estás dando un poder al diablo para que actúe sobre tu vida. Yo sé que hay otras preguntas, nosotros vamos a tratarlas después. Vamos a explicar si el diablo no tiene poder y Dios tiene todo el poder. ¿Por qué vemos al diablo realizando grandes prodigios mentirosos? ¿Y por qué vemos en el Apocalipsis el falso profeta, la bestia, el anticristo y todas esas cosas que vamos a hacer? Eso lo vamos a contestar más adelante. Mantente ahí y ve buscando todos estos versículos bíblicos y seguimos en el próximo segmento. La paz del Señor.